Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez aquí en el laguito, un sábado más. Suelo venir los sábados, no todos, pero suelo venir. Y nada, este vídeo lo voy a llamar el vacío. El vacío o la nada. La nada y además puede ser hasta el todo. Y nada, pues enseñándoos aquí, hay un pescador también por ahí, enseñando el laguito que está muy bajo. Nunca lo había encontrado tan bajo, pero muy bajo. No ha llovido en este año, este de verano no ha llovido nada, excepto unos días, y nada, está súper bajo. Normalmente el nivel llega hasta, a ver, donde están estos arbustos, pues hasta ahí. O sea que son, por lo menos, de los arbustos a lo que hay el borde, por lo menos hay unos 8 metros. O sea, 8 metros que faltan. ¿Qué es eso del vacío? Esto es una foto muy bonita porque estamos justo al contraluz. Y el contraluz son de las fotos o los vídeos más bonitos que salen, porque es una gama de colores preciosa. ¿Qué es eso del vacío? Pues, por ejemplo, para las filosofías, el vacío es el nirvana, la nada es el todo. Cuando uno llega a ese vacío, pues dice, pues ya has llegado. ¿Y por qué lo dicen eso? Bueno, pues porque se dice en todas las filosofías, sobre todo las orientales, que esta plenitud que vemos no es cierta y que nos llenamos de cosas, ¿no? De cosas, de situaciones, de vidas, de amigos, de parejas, de dinero, de objetos en casa. Hay gente que llena la casa de objetos, ya no sabe dónde meter más, y otro electrodoméstico más. Bueno, es así, es nuestra vida, es normal y no hay que criticarla ni nada, ¿no? En la medicina oriental, ¿qué es el vacío? Pues lo voy a explicar porque últimamente vienen bastantes pacientes con este tema. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este verano, que ha hecho mucho calor, entonces, ¿qué es lo que ocurre con el calor? El calor es algo muy yang. El verano es una época muy yang también, pero este verano ha sido demasiado yang, demasiado calor. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que digamos que ese calor ha hecho que el cuerpo gastara más el yin. Esto es muy fácil de entender. Ese calor de fuera, esa actividad yang, hace que el yin tiene que seguir equilibrando. Si hay mucha actividad yang, tenemos que subir la actividad yin. ¿Y cómo se hace esto? Normalmente lo que se hace de primera mano, pues beber más agua o estar en más agua. ¿Eso qué hace? Que nos enfriamos. El agua tiene, como he explicado varias veces, tiene un calor específico muy alto y entonces hace que enfríe las cosas. El agua enfría. Aunque esté el agua a temperatura ambiente, siempre enfría. Entonces, ahora en verano con mucho calor, entonces ¿qué ha hecho? Esas reservas de agua han bajado. Entonces hemos bebido más agua, pero con eso no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque ese yin se ha gastado, el yin se ha gastado. Entonces, como el yin se ha gastado, nos hemos quedado sin ese yin. ¿Y qué es el yin? Las reservas más interiores, digamos, las pilas más interiores. Por ejemplo, los pacientes cuando llegan a la consulta, que es un lugar de relleno del yin, entonces, ¿qué les digo que les ocurre? Esto es como si les digo, esta sesión es como si yo le pusiera el móvil a recargar. Vale. Entonces, ese yin se ha gastado, ese yin interior, esa reserva interior, no de agua, sino de yin. Y ese yin es la cosa más pura del cuerpo, lo más puro, lo más interior, lo más íntimo. Da más, digamos, más fresquito. Esas reservas de yin, esas reservas de lo más interior, de lo más íntimo, de lo más profundo, de esa energía tan vital, tan interior, es como si fueran los ahorros del banco de toda la vida. Los ahorros del banco de toda la vida que lo han dejado los tatarabuelos, a los tatarabuelos lo dejó los abuelos, los bisabuelos, etcétera, hasta hoy, ¿no? Pues esa reserva, digamos que con este calor se ha agotado. Y entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto la gente, yo lo que estoy viendo, los pacientes con déficit de yin. ¿Qué es lo que hacemos? Pues beber más agua para tener ese agua de reserva, pero no es suficiente, eso es, digamos, un remedio de zapatilla.
un remedio bueno, digamos casero. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Pues la gente depleccionada de yin, ¿con qué? Con mucho cansancio y sin pilas. ¿Por qué cuento esto? Pues, ¿qué es lo que estoy viendo? Vacío. ¿Y ese vacío cómo se llena? Pues con más yin. Y ahora explico bien cómo se llena. Pero ese vacío tiene, digamos, un problema, que esa deplección del yin en la medicina oriental, siempre los maestros hablan del yin como la cosa más pura, el oro de la familia, ¿no? Y de hecho tiene que ver con los riñones, que guardan la energía más ancestral. Entonces, ahora en verano se han depleccionado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que os digo, enfermedades de yin, ¿qué? Pues, por ejemplo, pues lo de la sed, más sed. Pero es una sed que no se calma con el agua. ¿Por qué? Porque es yin. Vale. También vienen pacientes que han depleccionado el yin, que ¿cómo se lo explico? Digo, mira, has depleccionado el yin hace tiempo. ¿Cómo? Con cansancio, con mucho trabajo, con muchas preocupaciones, con mucha ansiedad. Todo eso se transforma en el cuerpo biológicamente en calor. Y ese calor el cuerpo tiene que equilibrarlo. ¿Cómo? Con frío. ¿Y cómo es el frío en el cuerpo? El yin biológico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que deplecciona el yin. Y con esa deplección, ¿qué ocurre? Vacío. Y cuando ocurre vacío, ¿qué ocurre posteriormente? Como dicen los maestros, la mayor fuente de viento, feng le llaman, es ese vacío de yin. Entonces, cuando nosotros vemos en la consulta personas con parálisis, entonces quiere decir que han depleccionado su yin, están en vacío. Y claro, han bajado el yin. Y otra cosa que se ve mucho, y que en la medicina oriental también es difícil tratar, pero se trata, es el viento en la cabeza, el viento. Como hay deplección en el yin, pues hay viento en la cabeza. Viento. ¿Qué es viento? Que sí, que no, que esto, lo otro, que sí voy a pagar, que no voy a pagar, que me quiere, que no me quiere, que tengo esto, que no lo tengo. Ese pensamiento doble, ¿no? Y eso provoca viento en la cabeza, viento en el cuerpo. Y también y mareo. El mareo también es deplección del yin. Hay muchos síntomas que significan deplección del yin. En realidad, casi todos los síntomas del cuerpo vienen por deplección de yin. Y si no, observar los textos de la medicina oriental, sobre todo de un gran maestro que era Giovanni Maciocia, que es un hombre italiano que ya falleció, y todos sus textos están en todas las escuelas orientales, en China sobre todo, pues son como los textos de ellos, ¿no? Porque este hombre supo traducir del chino en su caso al italiano y al inglés. Todos sus textos están en inglés, entonces los tradujo al inglés con una visión de mezclar lo oriental con lo occidental, que eso es la maravilla de las maravillas. Entonces es un idioma muy fácil, el inglés es más fácil, más accesible, más técnico, más práctico, y así estamos. Bueno, no yendo a eso, lo que quiero decir es que en todas las enfermedades, desde el principio al final dice causa de, por ejemplo, tinnitus o mareo o ruido en el oído, ¿no? O zumbido del oído y todas estas enfermedades que tienen que ver con ruido, molestia y pesadez en la cabeza, el zumbido de oído, el mareo, el vértigo. Todo esto es viento en la cabeza. ¿De qué? De vacío de yin, deplección de yin. Hemos gastado ese yin con preocupaciones, con mucho trabajo. Y lo que os digo, Maciocia, que conocí personalmente, gracias a Dios, ¿no? Y en varias ocasiones. Y él dice en todos sus textos, dice, causa. Una de las cosas fundamentales es el overworking, que lo dice sobre exceso de trabajo. Vale, ¿cómo se trata esto? ¿Cómo se trata? Pues primero hay que saber qué es deplección del yin. Entonces estáis preguntando, ¿cómo se trata el yin? Siempre todos los textos, y en mi experiencia siempre la misma,
que para tratar el yin es difícil, es algo muy difícil, es lento, poco a poco, con mucha paciencia, y se consigue, pero con mucha paciencia. Lo que pasa es que los pacientes están acostumbrados a que toman pastilla y parece que algo les hace, entonces, y es rápido, y además lo manejan ellos. Ahora tengo una pastilla y ahora tengo la de las 6 y luego la de las 4, entonces parece que lo manejan, y entonces eso es como que son directores de su enfermedad y de su curación, que es una mentira, ¿no? Ojalá fuera así. Entonces, con la medicina oriental sí que se tratan estas enfermedades y se curan, pero con paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que ir reflexionando el yin. A veces, ¿cómo lo tratamos? Con oro, con hilos de oro. ¿Para qué? Tonificar directamente el yin. Y eso funciona muy requete bien. ¿Vale? Entonces, remedios caseros para este yin, para subir ese yin. Vale, en mi experiencia, cuando venía de la consulta en verano y estaba cansado, lo que hacía es que decía a mi familia, llegaba a casa. Normalmente en verano solía trabajar hasta mediodía. Ahora trabajo de otra manera. Y entonces llegaba a casa, comía un poco, o a lo mejor no comía, pero me ponía a descansar. Y entonces, ¿qué hacía? Les decía a la familia que se fueran y a dormir. Y entonces, ¿qué hhacía? Pues normalmente, sobre todo al atardecer, cuando entraba, mi piso era un último, entonces tumbado, en silencio, quietud, oscuridad, el atardecer y un poquitito de frío. Tumbado siempre tiene un poco de frío. Vais a decir, pero en verano hace mucho calor y el ático hace mucho calor, sí, pero en ese ático, en verano, al atardecer se estaba muy bien, un frescor muy bueno. Ese es el tema, cómo se puede reflexionar el yin. Menos pensar, más quietud. Y recordad lo que acabo de decir, quiere decir, es vacío de yin, provoca que ese hueco, digamos, que hace ese hueco, el cuerpo, la mente, todo tiene que llenarlo enseguida. ¿Y cómo lo llena? Pues dice con viento. Se crea un viento que intenta suplir, igual que el agua, intenta suplir esa falta de yin, pero no hace nada. Lo único que hace es llenar de más viento. Entonces, cuando nos viene un paciente con ese viento en la cabeza, sobre todo viento en la cabeza, o viento en los miembros, que para nosotros la parálisis es viento, ¿qué hacemos? Pues primero quietud, y vamos a tratar de reflexionar, volver a llenar el yin. Pues aquí terminamos la primera parte del vídeo del vacío. A ver si podemos continuar con la segunda parte.